Paz de Cristo, amigos, hermanos, estamos en esta ocasión alabando el nombre de nuestro Dios, de nuestro Rey, y vamos a continuar con esta serie que hemos iniciado ya hace 2 semanas y estamos continuando con los 18 puntos doctrinales de la Iglesia Apostólica, la fe en Cristo Jesús. En esta ocasión nos vamos a introducir en los siguientes 5 puntos doctrinales que hacen referencia a los sacramentos, prerrogativas y requerimientos de la Iglesia, entre los cuales están bautismo, comunión, Santa Cena también conocida, asimismo matrimonio, sanidad divina, santidad y pecado de muerte. En el nombre de Jesucristo estamos en esta ocasión su servidor Renato Vega y mi hermano Ismael, que voy a darle el espacio para que nos salude. Paz de Cristo, mis hermanos. Hoy nuevamente aquí estamos, este viernes de reflexión, y bueno, vamos a reflexionar en estos puntos y gloria a Dios, hermanos, estamos contentos verdaderamente porque regresamos a nuestras iglesias y es un momento de gozo porque estaremos nuevamente viéndonos y bueno, seguiremos a través de estas redes con algunas reflexiones y otros puntos que se van a seguir trabajando, pero por lo pronto, hermanos, hay un gozo y creo que no lo podemos, ¿verdad?, dejar de decir, porque el Señor nos permite nuevamente reunirnos en nuestra casa. Entonces, pues con nuestra distancia, ¿verdad?, pero al fin vamos a ir a glorificar a nuestro Rey. Amén. Amén, así es una gran bendición para nosotros como cristianos apostólicos el habernos sujetado en todo para recibir este tiempo, ¿no? Y ahora que tenemos la gran bendición de poder regresar a los templos, es necesario alabar a nuestro Dios, alabar a nuestro Rey en los templos. Así es, hermanos, y bueno, estos puntos, ¿verdad?, que vamos a tratar son importantísimos, y bueno, yo creo que así como vamos a regresar, pues son puntos que estamos trabajando en ellos, ¿verdad? Como parte de la iglesia, que son los puntos doctrinales de nuestra iglesia apostólica, ¿verdad? Entonces, y bueno, hermanos, el primer punto, ¿verdad?, el que queremos tratar es el del bautismo y pues eso nos tiene, hermanos, realmente alegres, ¿verdad?, porque podemos regresar para seguir bautizando a gente, amigos que buscan de la palabra de Dios, y este punto necesitamos afirmarlo nada más para que la gente sepa, ¿verdad?, que en qué bautismo creemos nosotros, y está escrito en la palabra de Dios. Amén. Es muy importante que tengamos claro, ¿verdad?, que todos estos puntos están basados en la Biblia. Creemos en lo que enseña la palabra de Dios. A veces hablamos de 18 puntos doctrinales como algo muy lejano, pero es algo bíblico, y estamos en esta ocasión iniciando por el tema del bautismo. En el nombre de Jesucristo, somos la iglesia del nombre de Jesucristo. Como iglesia apostólica creemos que el bautismo debe de ser en el nombre poderoso de Jesucristo. Sí, y bueno, yo en lo que yo miraba este punto doctrinal, pues miraba tres ¿cómo se puede decir? 3 palabras dentro del bautismo, ¿no? Y había uno que es por aspersión, otro es por infusión, y el que es por inmersión, ¿verdad? Que es el que nosotros lo practicamos, ¿verdad? Pero sí, a lo mejor en algunas personas o amigos pudiera encontrarse ese dilema o alguna duda, ¿no?, ¿verdad?, que se puede dar en el bautismo. Pero realmente nosotros pues nos vamos a lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Romanos 6, 3, 4, ¿verdad?, y nos aclara en qué bautismo debe de ser nosotros, ¿verdad? Amén. Y no sé si lo pudiéramos leer. Amén. Nada más para confirmar. Hablando de que estamos confirmando la palabra, ¿no? La palabra, ¿verdad? Nada más nosotros pues nos vamos a lo que la palabra de Dios nos dice.
Romanos 6, 3, 4. Amén. Dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Y bueno, eso es lo que el bautismo nos representa a nosotros, ¿verdad? Morir para el mundo y resucitar para una nueva vida que nosotros estamos viviendo ahora ya como cristianos, ¿verdad? Porque así bíblicamente es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros hoy en este punto, ¿verdad? Sobre el bautismo, pues queremos tratar nada más. Amén. Brevemente es creer que nosotros como Iglesia Apostólica reconocemos el bautismo en el nombre de Jesucristo. Amén. A la hora de invocar el nombre de Jesucristo sobre nuestras vidas, estamos invocando el mismo bautismo con que Él fue bautizado. Cuando nosotros aceptamos el bautismo en el nombre del Señor, somos adoptados por Él para formar parte de la iglesia. Amén. Amén. Que era lo que ya habíamos hablado hace 2 semanas, que ¿qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Sí, sí. Y estos puntos solamente pues nada más los tratamos, ¿verdad? Para que ustedes lo sepan. Y es un recordatorio en qué bases estamos nosotros asentados. ¿Verdad? Entonces, el bautismo pues es una doctrina bíblica y pues nosotros la cumplimos como lo establece la palabra de Dios. ¿Verdad? Quiero mencionar, ¿verdad? La porción bíblica que se menciona y que es la base de este punto, ¿no? Que es Hechos 2:38. Amén. Ya la conocemos, pero vamos a ponerle especial atención, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el Señor, a través de Pedro, les dijo en el concilio, les dijo a muchos hombres: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Verdad? Esta es una porción que hasta nos levanta el ánimo, yo creo, ¿no? El recordar esta palabra que a veces lo predica un evangelista, lo predica el pastor, lo predican los hermanos, ¿verdad? Que los hermanos lo predican. Y es una porción que te da vida, ¿no? Que te da esperanza. Así es, y bueno, yo en mi caminar, ¿verdad? A los 16 años pues entregué mi vida al Señor y desde ese entonces, he sido bautizado en el nombre de Jesucristo y es una vida maravillosa la cual, he vivido a través de este bautismo, el cual, si volviera a vivir, lo volvería a hacer porque es algo que está escrito y que lo establece la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Y son cosas maravillosas que uno vive. Correcto. ¿Verdad? Sí. Es maravilloso el bautismo en el nombre del Señor, ¿verdad? Hay quienes reciben en ese mismo momento, a la hora de salir, de emerger de las aguas, porque estamos hablando de que el bautismo es por inmersión. ¿Qué significa? Que el cuerpo del hombre, el cuerpo del ser humano, cuando es sumergido, cuando es inmerso en el agua, tiene que ser tapado totalmente. Por eso se hunde el cuerpo, para que sea después levantado. Y entonces en ocasiones, ¿verdad?, ocurre esta experiencia en la que el Espíritu Santo llega en ese momento y toma la vida del hombre, y es una gran bendición, ¿verdad? Pero nos vamos a continuar con estos puntos en el nombre del Señor. Y el segundo punto que hace referencia de los sacramentos, prerrogativas y requerimientos de la iglesia es la comunión, o lo que es la Santa Cena, ¿no? Y hay mucho que decir respecto de esto, ya que esta Santa Cena, pues nosotros la vimos que fue instituida por el Señor Jesucristo, ¿no? De inicio sabemos todos que hubo una cena donde el Señor compartió el pan, partió el pan, lo daba, y a la vez Él dijo: de este vino, ¿verdad? Este vino representa mi sangre, ¿no? Entonces, ¿qué representa la comunión para nosotros como Iglesia Apostólica? Esa es
La pregunta que quizás en esta ocasión le voy a hacer a mi hermano, ¿qué representa para nosotros? Pues es algo que viene a ser en nuestra institución como algo sagrado, ¿no? Algo que nos hace que nosotros como miembros de nuestra iglesia podamos tomarla, ¿verdad? Cuando tenemos esa comunión, para poder nosotros compartir y disfrutar, ¿verdad? de la Santa Cena. Amén. Y bueno, creo que es un momento donde pudiéramos sentirnos que estamos cumpliendo lo que el Señor hizo. Amén. Lo que el Señor hizo, porque Él fue un gran ejemplo, Exactamente. ¿verdad? Él dijo, yo vine para servir. Porque los discípulos le decían, Señor, no, tú no lo hagas, Sí, así. ¿verdad? Pero no, él dijo, yo vine a servir. Entonces, no a que me sirvan, sino a servir. Amén. Y yo creo que esta parte, o sea, nos enseña que nosotros como hombres y mujeres que fuimos bautizados, o sea, tenemos de esta comunión para disfrutar, ¿verdad?, de nuestra iglesia. Amén. Yo creo que esta comunión a la que hace referencia a la palabra de Dios es a la hora de tú compartir el pan, que es lo más sagrado que podemos hacer. A veces ese momento sagrado es el compartir el pan, el compartir el vino, que en esto representa su sangre. A veces cuando nosotros lo efectuamos en la iglesia, pues no utilizamos un vino, utilizamos un juguito, ¿no? Un juguito de uva, utilizamos un pan que represente, que es consagrado a Dios. Sin levadura. Es un momento que tú se lo debes de dedicar a Dios con toda devoción, con toda tu expresión de agradecimiento hacia Dios por todo lo que Él hace, y hacerlo sabiendo que estás en plena comunión con tus hermanos en Cristo, con la iglesia y con los amigos. Sí, o sea, ahí es, ahora sí que es un pleno derecho y es un sacramento ahí que se está cumpliendo nosotros al ser miembros de la iglesia para poder participar de esta comunión, ¿verdad? Amén. Entonces, solamente ahí podemos darnos cuenta, o sea, de cómo el Señor nos hace esa bendición, ¿no?, en nuestra vida de poder tomar ese sacramento. Amén. ¿Verdad? Sí, yo creo que debemos de sentirnos especiales, de saber que este acto, este sacramento, el compartir el pan, el compartir el cuerpo, la carne de Cristo, el compartir la sangre, representa más que un pan, más que un vino, más que un jugo, más que una galleta, más que algo sin levadura. Es un momento especial que tú debes de dedicarle a Dios por agradecimiento, ¿verdad? Y continuando con los puntos doctrinales, el siguiente representa el matrimonio, ¿no? Y sabemos que el matrimonio es un acto que Dios bendice. Amén. Es un momento donde tú consagras a Dios tu relación. Cuando tú le dedicas a Dios el que vas a estar con una persona, eso es algo maravilloso, ¿no? Usted, ¿qué opina, hermano Ismael? Pues dice que honroso es el matrimonio, ¿verdad? Y es otro de los puntos que la Biblia establece como un sacramento también, ¿verdad? Dice que lo que Dios juntó, o sea, no lo debe de separar el hombre. Amén. ¿Verdad? Entonces, ahí nosotros, si tú te casas, pues es para toda la vida, ¿verdad? Al menos que haya una muerte, bueno, y entonces ya ahí la situación, podemos entrar en otro dilema, pero lo que la Biblia establece en Marcos 19 demuestra que el matrimonio es una ordenanza. Amén. Es una ordenanza de Dios, no del hombre, sino de Dios. Así es. Porque a veces hay leyes que las establece el hombre y queremos basarnos en ellas, pero no, o sea, Dios allí en Marcos 19 lo establece, que es matrimonio es de Dios. Amén. De nadie más, ¿verdad? Y el matrimonio es un acto, insistimos, ¿no?, que es respaldado por la iglesia, donde la iglesia nos insta, nos exhorta a llevar a cabo esta actividad, este acto de consagración en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque creemos que Dios bendice lo que tú le dedicas a Él, ¿verdad? Con todo corazón. Sí, y en este punto, o sea, hay varios puntos que dentro del matrimonio se tiene que establecer,
O sea, no nomás es casarte y ya cumplí. No, o sea, dentro del matrimonio existe el compañerismo, existe la comunión, existe la comunicación, la reproducción, la intimidad conyugal, y que el matrimonio es para toda la vida. O sea, no es pues como contrato, No, pues no. ¿verdad? Aquí no es No es contrato, negocio, o sea, ¿no? es para toda la vida un matrimonio, ¿verdad? Entonces, esto es lo que representa. Entonces aquí sí que tienes que cultivar este sacramento, porque, o sea, no es cumplir y nada más eres mi esposa y ya ahora yo soy tu esposo y ya cumplimos. No, o sea, hay ciertos puntos que hay que trabajarlos dentro del matrimonio, porque si no esto pues no florece, ¿verdad? No florece. Entonces es como una flor, Amén. si no la riegas se va a marchitar, Correcto. ¿verdad? Entonces hay que regarla para poder que esto, o sea, florezca y que no se apague, sino que esa flor siempre esté pues dando vida, ¿no? Amén, amén. Dando vida. Y eso, por eso es que lo habla como honroso, porque dentro de la iglesia, de nuestra iglesia apostólica, o sea, los matrimonios son honrosos, porque es bonito cuando vemos a un hermano que cumple sus 40, 50 años y vemos que sí se puede, Amén. ¿verdad? Así es, y precisamente no me llama la atención esa palabra que utiliza, ¿no? Cultivar, ¿no? Ya a lo mejor nos estamos involucrando un poquito más a lo que es la consejería matrimonial, pero yo creo que es muy importante tener una idea clara, ¿no? De qué es el matrimonio, de qué es lo que se aspira, y yo creo que, como bien dice usted, el ver en la iglesia a los hermanos que tienen tanto tiempo juntos, tanto tiempo unidos, ¿qué otro mejor ejemplo hay que la vida de un cristiano que ha sabido, ¿verdad?, dedicar ese tiempo? Sí, y este punto, o sea, lo quise ahondar un poquito porque creo que sí es importante. A lo mejor nos pudiéramos ir de lleno y tocar el punto y vámonos, ¿no? Pero sí, este punto sí me gustaría, sobre todo por estas generaciones nuevas de jóvenes que están viviendo, ¿no? Que hay muchas cosas que les da igual a la juventud y creo que no. O sea, tenemos que mirar que Dios, o sea, lo establece. Entonces, si tú buscas una doncella, o sea, se la tienes que pedir a Dios, Amén. ¿verdad? No nomás es porque nosotros somos visuales. Amén. Entonces, si nos dejamos ir por la vista, pues a lo mejor vamos a buscar belleza. Pero tenemos que buscar lo que Dios, o sea, nos quiere, lo que nos puede convenir a nuestra vida, Amén. ¿verdad? O sea, yo te lo digo porque sé que eres un joven Amén. y estás en busca de algo de que Dios te vaya a dar, y yo creo que tiene que ser para toda la vida, ¿verdad? Entonces ese punto sí, por eso lo quise tocar un poquito, porque esta juventud de hoy necesitamos que vean realmente este punto tan importante del matrimonio, ¿verdad? Amén. Y es uno de los 18 puntos doctrinales, ¿no? Hace referencia a los sacramentos. Estamos hablando de que es un momento muy especial el que tú le dediques la vida entera como hombre, hablando, ¿no? A una pareja, a cuidar, a proteger, a ser el sacerdote del hogar, ¿no? Y tanto que se puede hablar bien, dice usted, acerca de esto, y saber que es un acto que no solamente vas a ir y cumplir ante el registro civil, ante el ayuntamiento, ante la sociedad, sino que es un acto que tú debes de consagrar delante de Dios, de no solamente quedarte con que ya cumplí con la familia, no, ya cumplí con la sociedad, no, cumplir con Dios también. Sí, ser muy precavidos en el noviazgo, ¿verdad? De la juventud de hoy, y pues ponérselo todo en las manos de Dios. Dice que siempre, o sea, todo debe de ser Dios y siempre Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, si queremos que nuestra vida, nuestro matrimonio florezca, o sea, ponérselo a Dios, Amén. ¿verdad? Porque ahí, pues, también se santifica. Correcto. También se santifica. Entonces, todos esos puntos nosotros necesitamos, sí, que queden, pues, Asentados. cuando menos, que se sepan, ¿verdad?, en qué hemos creído nosotros. Amén. Amén. Asimismo, ¿verdad? Pasando al siguiente punto doctrinal, hacemos referencia a la sanidad divina, ¿no? Como Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, creemos en la sanidad divina.
Y no nos vamos a meter con lo que otra gente no cree o sí cree, pero qué es lo que nos enseña la palabra, ¿no? Creemos que Jesús nos ha venido a entregar a nuestras manos el poder a través del Espíritu Santo. Y no estamos hablando de que seamos todopoderosos. Estamos hablando de que el Señor dice que Él nos ha dado poder y autoridad, nos ha investido con su Espíritu Santo para orar por el enfermo y que sea sanado, para orar por el que está deprimido y que sea animado, para hacer grandes cosas por Dios y para Dios, y entonces que su nombre sea exaltado, ¿no? Como sanidad divina, esto es algo extraordinario, ¿no? Sí, es un tema tan bonito, un tema que nos hace que nosotros, o sea, nos estremezcamos, ¿no? Yo al escuchar esto de sanidad divina, bueno, vienen muchas cosas a mi memoria, y yo creo que aquí pudiéramos pasarnos toda la noche platicando de este punto por las vivencias que yo en mi caminar como cristiano yo he experimentado. Y sí quiero platicar un poquito sobre la sanidad, ¿no? A veces nosotros lo tenemos en nuestras manos y se nos olvida. Entonces corremos, no digo que sea malo correr al médico, pero sabemos quién es el que tiene la autoridad para quitar esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, en una ocasión yo corrí 2 ocasiones a la clínica por un dolor que yo padecía, y yo dije, en la tercera ocasión, o sea, como que me hizo recordar en quién había creído. En quién había creído y cómo a veces se nos olvida, pues, o sea, estos puntos. Y yo dije, no, o sea, ¿cómo voy a depender de alguien cuando primero, o sea, tengo que ponerlo en las manos de Dios? Amén. Y cuando yo determiné y se lo puse en las manos de Dios, todo llegó bajo el control de Dios. O sea, todo vino a resolver y todo aquel dolor desapareció. ¿Por qué? Porque, o sea, creí en la sanidad divina, ¿verdad? Entonces, es un tema y son experiencias que hemos vivido cada uno de nosotros. Yo creo que tú puedes contar algunas experiencias tuyas, yo las mías, pero sobre todo, o sea, la mano de Dios, amén, que es la que se mueve. Amén. Y todo se trata de tener claro lo que nos enseña la palabra, ¿no? A veces los problemas, el conflicto, la enfermedad nos viene a veces a hacer tambalear, pero llega el momento en el que el Señor te recuerda, ¿no? Como dice la palabra, que el Espíritu te redarguye, el Espíritu entonces habla a tu mente, habla a tu conciencia, habla a tu corazón y te dice en quién has creído, ¿no? Esa es la palabra que me encantó, que dice, ¿verdad? Llegó, ¿verdad? El Espíritu Santo y le inspiró y le dice en quién has creído, ¿no? Y es lo que nosotros debemos de tener bien claro a través de la palabra de Dios, que hay un poder que habita con nosotros, ¿verdad? Y que es el poder del Espíritu Santo, y que tenemos autoridad en el nombre de Cristo Jesús para orar en el nombre del Señor, y que las sanidades se presenten no por el poder que tenga el hermano Mayelo, el hermano pastor, el hermano, sino porque el Espíritu Santo habita en ellos, habita en nosotros, y cuando nosotros oramos, Dios hace grandes cosas. Si bien decía usted, me llama la atención, no depender, ¿verdad? Depender de quién, del dador de la vida, ¿verdad? En ocasiones, bien, tenemos claro esto, que el Espíritu Santo quiere hablar con nosotros, y a veces van a ocurrir estas situaciones. Pero ¿qué le llegaron y le dijeron a Jesús en aquella ocasión que le preguntaron, Señor, ¿y por qué está enfermo? Y le dice, y le preguntan, ¿no? ¿Por sus papás o por su pecado? ¿Y qué dice? Es necesario. Es necesario que el nombre de Dios sea exaltado, y para esto es necesario esta enfermedad. Entonces hay enfermedades por las que el nombre de Dios tiene que ser exaltado, y necesitamos nosotros tener una fe ciega en el Señor, y confiar que cuando oramos en el nombre de Jesucristo y creemos que en Él hay poder, dedicarle ese tiempo, esa devoción a Dios, y orar con fervor. Sí, y Isaías 53:4 nos dice que Él llevó nuestras enfermedades. Amén. Y dice que sufrió nuestros dolores. Entonces, si Él ya llevó nuestras enfermedades,
y sufrió nuestros dolores, entonces quiere decir que nosotros no tenemos por qué estar padeciendo con ellas. Amén. Pero pues como que a veces somos masoquistas, ¿no? Amén. Sí, sí. Pudiera usar esta palabra, porque el Señor, o sea, nos lo dijo y está escrito y su palabra es muy clara. Entonces, si Él ya llevó nuestras enfermedades, no tenemos por qué estar sufriendo. ¿Qué necesidad hay, no? Así es. Entonces, este tema es tan bonito, hermanos, porque cada quien lo vive. Entonces, cada quien lo va a platicar a su manera, ¿verdad? Así es. Porque son las experiencias en la sanidad divina que cada quien experimenta. Amén. Amén. Y cuando Dios no manifiesta lo que a veces nosotros deseamos o queremos, eso no significa que Dios no tenga el poder de sanar o de restaurar o de hacer esta sanidad. Eso representa que hay un proceso que a veces uno tiene que vivir. O sea, dejemos también claro eso, ¿no? Porque a veces alguien dirá, oye, pero yo oré con fervor y Dios no me oyó. No, es que hay que aprender también a depender de Dios en la enfermedad. Y a su tiempo. A su tiempo. Y a su tiempo. Amén. ¿Verdad? Porque a veces somos muy dados a los 3 minutos del micro y que todo se soluciona rápido. Y no. Oración marucha. Así. Entonces Dios tiene planes y propósitos. Sí lo va a hacer. Pero no se desespere porque, o sea, Dios lo va a hacer en su tiempo. Si Él lo determina que sea en ese momento, en ese instante, en ese instante. Pero si no, entonces Dios va a tomar su tiempo para que todo venga a ser algo bueno en nuestra vida, ¿verdad? Amén. Amén. Y bien dice la palabra, la oración del justo Puede mucho. puede mucho, ¿verdad? Entonces, no es que nosotros nos consideremos justos, pero Dios nos considera justos. Dios, a la hora de adoptarnos como sus hijos, Él dice, ¿verdad? Aún sin merecerlo, nos da todo, ¿verdad? Entonces, confiemos en Dios y creamos en la sanidad divina. Amén, en el nombre de Jesucristo. ¿Algo más que quiera aportar? No. Y ya ahí creo que en ese punto ya ahí estamos claros, ¿verdad? Y bueno, está el de santidad también, ¿verdad? También nos habla sobre la santidad, que es la palabra que significa santo, ¿no? Amén. Entonces, quiere decir que esto es apartado. Apartado del mal. Apartado ya del mal. Y de lo que entendamos, o sea, nosotros de la palabra, santidad quiere decir separación para vivir ya, como decías tú, de todo pecado, ¿verdad? Amén. O sea, ya cuando viene la santidad a nuestra vida, es que nosotros ya vivimos o caminamos bajo santidad de Dios. Amén. Y luchamos por permanecer, por perseverar en el camino de Dios, ¿no? Esta palabra santidad, este término, ¿verdad? A veces es un término que siento que a veces como que le tenemos miedo. Como que no sé cómo trabajar con este concepto, pero es tan importante el dedicarle un tiempo especial y pensar en que Dios es santo y a nosotros nos ha hecho santos por su poder y por su gracia. Entonces dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. Sin la paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es necesario llevar la paz con todos mientras esté en nosotros, dice la palabra, pero a la vez es necesario entender que Dios es santo y que necesitamos ser santificados, ¿no? La palabra de Dios dice, santifíquese los que siguen actuando santificadamente, ¿no? Y sigan ensuciándose los que siguen actuando de manera equivocada. Entonces la palabra de Dios, yo creo, es muy clara, nos enseña que luchemos por separarnos del pecado, perseveremos en el camino del Señor y consagremos nuestra vida a Dios, ¿no? Y yo creo que para muchos es por eso que en este punto quizás a lo mejor se les haga difícil, ¿no? Porque santidad pues es estar apartado ya de lo que hacías antes. Amén. Ya no practicarlo, y es vivir bajo una conducta. Entonces a veces el vivir bajo una conducta nos cuesta mucho trabajo, porque esta carne, o sea, pide muchas cosas. Correcto. ¿Verdad? Entonces esta carne va a querer no levantarse para ir a la iglesia, pero entonces es donde nosotros vamos a tener
que conducirla y someterla. Amén. Someter la carne. Someter la carne, ¿verdad? Porque, o sea, queremos vivir en santidad. Entonces, y lo que tú acabas de decir, que sin santidad nadie puede ver a Dios. Entonces necesitamos conducirnos correctamente para poder llegar y mirar a nuestro Dios en santidad. Amén. Dice la palabra, ¿no? Que Él es santo, y si Él es santo, nosotros necesitamos luchar por acercarnos más a Él, luchar por parecernos a Él. Dice la palabra, ¿no? Sed santos porque yo soy santo. Entonces, en esta ocasión, a veces me ha tocado escuchar a jóvenes, ¿no? Decir, precisamente como lo que dice anteriormente, no, es que ¿cómo puedes considerarte santo? Y si no está bien eso de ser santo, ¿no? Pero la palabra de Dios declara en los inicios de las cartas paulinas, como a la hora de saludar, Pablo señala un saludo a todos los santos, un saludo. ¿Y quiénes eran todos los santos? Los hermanos en Cristo, ¿verdad? Entonces no nos preocupemos o no nos revolvamos cuando en la iglesia esté el liturgista y diga paz de Cristo a todos los santos, ¿no? Digamos amén, aleluya, porque Dios nos ha hecho santos por su poder. Amén, amén. Y bueno, entonces nuestra vida pues se verá reflejada, ¿verdad? Allá afuera. Correcto. Para que el mundo pues nos vea que vivimos bajo una santidad, ¿verdad? Entonces, porque somos expuestos allá afuera, entonces, si no, entonces ¿qué caso tendría vivir igual si no hay una santidad en nuestra vida? Amén. Y ahí me llama la atención, ¿verdad? Porque santidad no hace referencia a escalas, ¿no? No es como que te bautizas y eres un poco santo, y pasa un año más y eres un poquito más santo. No existe eso de los grados de santidad, ¿no? El Señor dice, yo los he hecho santos en el nombre del Señor. Y otra de las cosas que me llama la atención en este punto de santidad es que Dios hasta cómo transforma todo, porque hasta tu manera de vestir la cambia. Correcto. Si antes eras un cholo tumbado, Amén. o sea, cómo viene Él a cambiar, A transformar, de manera que te conduzcas, o sea, correctamente. Entonces, ¿por qué? Porque, o sea, el mundo te va a ver. Te va a ver y eres el ojo del huracán, y entonces va a estar viendo que no hay ningún cambio, ninguna diferencia. Amén. Entonces, la palabra de Dios lo establece en Efesios 5, 26 y 27. Y ese sí me gustaría que lo leyéramos antes de brincarnos al otro punto, ¿verdad? que vamos a tratar. Y ya con eso nos cerramos. Efesios 5, 26 y 27. Amén. 26 y 27 dice de la siguiente manera. Lo voy a leer desde el 25. Amén. Dice de la siguiente manera: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Entonces, creo que con eso, o sea, ahí ya nos damos a entender que debe de ser pureza, ¿verdad? Blancura en lo que el Dios, porque Dios es santo, Dios es transparente y no hay ninguna mancha en él, ¿verdad? Porque nunca se le pudo encontrar nada. Así es. ¿Verdad? Entonces, ahí con eso nosotros cerramos, y entonces, ¿cómo debemos nosotros conducirnos, verdad? En santidad. Amén. Conducirnos con esa santidad. Amén. A continuación, pues vamos a darle seguimiento, y estamos ahora hablando acerca de el pecado de muerte, ¿no? El pecado de muerte es un tema quizás algo claro en la palabra de Dios, y la palabra nos enseña, ¿verdad?, que hay pecado de muerte y pecado no de muerte, ¿no? Es muy clara la palabra de Dios, creemos en la palabra de Dios, viene asentado en la palabra de Dios, y es importante que nosotros conozcamos esto, ¿no?, que hay pecado de muerte y pecado no de muerte. Sí, ahí pues es un punto que nos hubiera gustado, ¿verdad? Que
que hubiera estado el invitado que hoy nos iba a acompañar, pero no fue posible. Entonces ese punto ahí nada más lo vamos a nosotros a decir bíblicamente, ¿verdad? Que existe un pecado de muerte, el cual nomás pues habla de separación, ¿verdad? Correcto. Entonces... Y que como iglesia pues hay una doctrina que nosotros nos basamos simplemente en ella, ¿no? Porque toda la iglesia apostólica se rige bajo una doctrina. Amén. ¿Sí? Entonces esa doctrina pues nos hace que nosotros tengamos nada más que someternos a la conducta que nos está corrigiendo, ¿verdad? En su momento. Amén. Y tenemos la palabra de Dios para guiarnos, tenemos la palabra de Dios para entender, ¿verdad? Dice la palabra que el Espíritu Santo vendrá a nosotros y nos guiará hacia toda verdad y hacia toda justicia. Entonces, si nosotros nos involucramos en la palabra, vamos a lograr descubrir todo lo que nosotros deseamos saber de parte de Dios. Amén. Muy importante ese último punto, ¿no? Sí, nada más y en ese punto pues pecado de muerte pues nos lleva a un juicio. Entonces pues el juicio es solamente Dios, es el que lo determina, ¿verdad? Entonces, y bueno, y la institución que en su momento, o sea, es el que corrige para bien del mismo hermano, ¿verdad? Amén. Y voy a leer la porción bíblica que se encuentra en 1 de Juan capítulo 5, versículo del 14 al 17, para que tengamos una claridad de esto, porque así lo menciona la palabra de Dios, ¿no? Y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y continúa la palabra en el versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Dice, pero hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Y dice en el versículo 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte, ¿verdad? Entonces es importante entender esta última porción bíblica en el versículo 17, ¿verdad? Ahí nos señala claramente, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte, ¿verdad? Entonces necesitamos pedirle dirección a Dios y confiar en Él, saber que Él es el que nos guarda, Él es el que nos conserva, y luchar por siempre estar a su lado. Pues sí, hermanos, estamos a punto de concluir ya con los 18 puntos doctrinales y llegamos a estos 5 puntos que tocamos el día de hoy. Y bueno, esperamos que sigan siendo de bendición y para su vida, y pues nosotros aquí seguiremos, ¿verdad? Transmitiendo un viernes más para cerrar con los últimos 4 que nos quedan. Amén. Amén. Ya nos quedarían los últimos, gloria a Dios. Serían 3. 3, sí, cierto. Serían 3. Bueno, es que nos emocionamos, hermanos, nos emocionamos, ¿verdad? Entonces, bueno, esperamos, hermanos, que haya sido de bendición este momento en los cuales aquí estuvimos nosotros, nuestro hermano Renato, su servidor, mi hermano Ismael Contreras, ¿verdad? Que estaremos contentos y gozosos de estar orando por ustedes y que ustedes oren por nosotros. Amén, en el nombre del Señor. Pues vamos en esta ocasión no hicimos una oración de inicio, pero le voy a pedir a mi hermano que nos dirija para una oración de despedida en el nombre del Señor, y así quedaríamos despedidos. Amén. Amén. Pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este momento. Amantísimo Señor, te damos gracias porque nos diste la oportunidad de poder, Señor, hoy una vez más tocar estos puntos doctrinales en los cuales, Señor, nos enseña, nos vuelve, Señor, a darnos cuenta que pertenecemos a una iglesia institucional, que estamos bajo doctrina, Señor, y nos da mucho gozo, Señor, el poder
servirte con todo nuestro corazón, y sigue bendiciendo a mis hermanos que nos han estado escuchando, y que tú los bendigas allá donde se encuentren, y que hoy en este día, Señor, tú hayas bendecido nuestras vidas y nuestros labios hayan sido conducidos por tu Espíritu Santo. Te damos gracias y te honramos hoy en esta noche. Gracias. Amén. Hermanos, nuestros mejores deseos es que Dios los bendiga y Dios los guarde, y sigan conectándose a nuestras páginas. Dios los bendiga. Dios les bendiga, hermano.